Buenas tardes, les habla Diego Otero desde Bogotá, Colombia. Hoy voy a hablar de un tema que es de actualidad colombiana y mundial, que es el que tiene que ver con el cambio climático y la transición energética. Miren, hay muchas desmitificaciones sobre este tema, pero muchas falsedades, mucho bla bla bla, realmente, de gente que habla sin bases científicas, ni políticas, ni sociales, ni estadísticas. Es mucho lo que se inventa en Colombia. Aquí todo el mundo habla de la transición energética y solamente se refiere al sector eléctrico. Entonces, todos dedicados a hablar de energía solar y energía eólica, que hay que montar paneles solares por todas partes y aerogeneradores. Y realmente lo que están esas personas es siguiendo la mentalidad eurocéntrica, es decir, todo lo que viene de Europa y se considera como la verdad revelada. Y Europa, y no solamente Europa, sino países como China, lo que les interesa es vender equipos, no importa si se necesitan o no. O sea, es una dependencia tecnológica. Antes teníamos que comprar hidrocentrales y plantas térmicas de carbón, de gas natural, de fuel oil, y ahora la dependencia es que compremos parques solares y aerogeneradores, aunque no lo necesitamos, y además hoy no lo necesitamos tanto como se dice. Esto es una mitificación que la quiero desmitificar. Primero que todo, cuando uno quiere definir políticas, lo primero que hay que hacer es un diagnóstico. Aquí toca hacer un diagnóstico de las emisiones en Colombia, de dónde provienen. Es que Colombia es muy diferente a Europa, a Estados Unidos, a los países desarrollados y a muchos países del mundo. Colombia es muy especial, muy específico. Primero, tenemos una potencial hidroeléctrica impresionante, mayor que la potencial de energía solar y eólica, entre otras cosas, ¿no? Fuera de eso, tenemos unas regiones muy selváticas, la Orinoquia, el Amazonas. Y fundamentalmente se hace un diagnóstico de dónde provienen las emisiones de gases de efecto invernadero, o sea, no solamente CO2, porque la gente no habla sino CO2, no, de metano y de óxido de nitrógeno. Si miramos eso con las estadísticas que hay mundiales y de DEAN, yo utilizo mucho las estadísticas de un portal que llama Nuestro Mundo en datos, que en inglés es Our World in Data, y uno puede mirar cualquier país del mundo, Colombia, lo que sea, y también los estudios que hace IDEAN y otras agencias de Colombia. Si miramos los estudios, los últimos datos, no hay datos recientes realmente, 2018 o 2020, si miramos el estudio, se muestra que en Colombia las emisiones fundamentalmente provienen del sector agropecuario, de la silvicultura y de la deforestación. Miren, las cifras muestran más del 53% a 60% que las emisiones provienen de estos sectores y fundamentalmente de la deforestación, que explica para el portal que yo he mencionado internacional, va al 30%, para los estudios de IDEAN 40%, y para la agricultura pues 23 y 20%, es decir, que esos sectores explican entre 53 y el 60% de las emisiones de Colombia. Fíjense, no es el sector eléctrico, ni el sector energético. Pero a eso agreguémosle las emisiones causadas por los residuos y los desperdicios, que son 6%, más 6% por las emisiones fugitivas de metano, de oleoducto y gasoducto. O sea, entre esos, si miramos el 53% que el portal que utilizo, vamos ya al 66%. Es decir, el sector energético solamente explicaría el 34%. Y en el caso de los datos ideales, el 30%. Mire qué diferencia tan grande. Pero es que en el mundo sí, el sector energético explica el 90%. Porque en el mundo, y especialmente en el mundo desarrollado, el papel de la deforestación es cero, aún más negativa. Es decir, allá se reforesta más, por lo tanto lo que pasa es que se eliminan emisiones. Y el papel de la agricultura ya no pasa, en muchos países no pasa el 10%. Entonces, es una diferencia fundamental. Y la otra diferencia es que el sector eléctrico en Colombia solamente explica el 5% de las emisiones, mientras que en los países desarrollados explica hasta el 40%. ¿Por qué?
Porque los países desarrollados, ya ellos aprovecharon hace años todas las potenciales hidroeléctricos. Ya el 90% de la generación eléctrica es de plantas térmicas a base de carbón, gas natural y combustible. En Colombia no. En Colombia, en esta generación, los datos de generación del año 2020 dicen que el 75% es hidroeléctrico. O sea, nuestro parque generador eléctrico es muy renovable. Nosotros no tenemos problema en el sector eléctrico, tal como dice toda una cantidad de bla 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 que hablan en el país y miran las cifras. Es decir, fíjense, el sector eléctrico colombiano explica solamente el 5% de las emisiones. O sea, ahí no está el problema. El problema es montar más parques solares y parques eólicos. No lo necesitamos. Con lo que hay, lo que tenemos es sobrecapacidad instalada, que es muy grave, ¿no? Yo he calculado que con lo que hay planteado hoy, con la entrada de Hidroituango, y hay como 3.000 programas de energía solar y eólica, vamos a tener para el año 2028 una sobrecapacidad instalada del 90%, que nunca la hemos tenido en el país. ¿Qué vamos a hacer con esa sobrecapacidad instalada? ¿Cómo se van a comprometer esos generadores que no van a poder vender la energía? ¿Quién va a terminar pagando? Pregunta. Porque todos vienen lo que llaman con el cargo de capacidad, es decir, que les paga por estar disponibles. Y si no hay energía, ¿qué vamos a hacer? Si no necesitamos capacidad vender plata, ¿no es cierto? Y que suban las tarifas eléctricas. Entonces, el problema en Colombia no está en el sector eléctrico. Es el 5% de las emisiones. Y de ese 5%, el 2% se debe a carbón. El resto a gas natural y generación por combustibles líquidos, como fuel oil, ACPM. Entonces, ¿qué podemos hacer? Mire, si eliminamos, supongamos que eliminamos las plantas térmicas porque el carbón es realmente muy sucio, ¿no? Hay que eliminarlo, estoy de acuerdo, hay que eliminar lo térmico, el carbón. Pero eso no lo podemos hacer un día para otro, ¿no? Eso necesita un tiempito, por lo menos 10, 12 años. ¿Por qué? Primero hay plantas térmicas privadas, la mayoría, y que hay contratos de generación, compromisos de venta y compra de energía, que no se pueden eliminar de un día para otro porque habría que pagarle a los privados. Fuera de eso hay mineros, por ejemplo en el caso de Boyacá y Cundinamarca, que le venden carbón a esas termoeléctricas. ¿Qué vamos a hacer? Lo mandamos al infierno a esos productores mineros, que muchos son pequeños, hay medianos que tienen plata. ¿Los mandamos al diablo? No, eso hay que hacerlo con calmita, hay que darle un plan de empleo para esa gente, de otras actividades, pero de todas maneras yo defiendo que se puede eliminar en 12 años, con calmita, no sin afanes, técnicamente, racionalmente, ¿no? Y el otro, resulta que a la gente le olvida que la energía solar y eólica son intermitentes, es decir, dependen de si hay viento y si hay sol. Y uno para el sector eléctrico necesita tener lo que llama capacidad firme, una capacidad que por lo menos fija que en cualquier situación usted tiene disponible esa capacidad para generar. A comienzo de este año, creo que en España, en Alemania, hubo corte de energía porque como están dependiendo ya bastante de energía solar y eólica, de pronto no hubo viento ni sol, entonces no hubo generación de energía y hubo corte de energía. Entonces, siempre habrá necesidad de tener capacidad instalada firme, hidroeléctricas o térmicas de gas en este caso, que son las menos contaminantes. Entonces, ese es el primer punto para que entender. No, el problema no está en el sector eléctrico colombiano. Debemos dedicarnos a lo que no es energético fundamental, que es muy fácil de resolver. Deforestación, mire, es ver cómo se controla la deforestación ilegal, ¿no? Que tiene que ver con muchas razones, porque hay deforestación ilegal para poder vender madera. Hay mucha deforestación, por ejemplo, en el Amazonas, en todo el país, pero mucha en el Amazonas. Mire, las obras del Estado, carreteras se construyen y tumban árboles y no se regenera, no se reforesta. A lo largo de las carreteras ya todas están reforestadas. Carreteras nacionales, regionales y rurales. Todo. Eso no se hace. En Colombia no se hace. Y además hay que tratar el tema del sector agropecuario. Mire, la ganadería produce muchos gases de efecto invernadero, mucho metano. Una teoría es que hay que eliminar el consumo de carne. Sí, eso no le va a gustar a los terratenientes colombianos. Ni a terrateniente ni ninguna parte. Pero hay que disminuir el consumo de carne. Hay que aumentar el consumo de pescado y pollo. Y hay que tener una agricultura sustentable también. O sea, todo un campo. Pero es un campo que está conocido y que yo siempre he mencionado que eso se puede resolver. En 12 años podríamos bajar las emisiones al 50%, es lo que se llama descarbonización. Es que la descarbonización no solamente es el sector eléctrico, es que hay mucha gente como un día. La descarbonización es todos los sectores.
Mire, eso yo lo he venido explicando en muchos artículos y libros. Mire, aquí tengo un libro que publiqué hace poco, este año, que llama Cambio Climático y el Sector Energético. Mira, ahí tengo todo lo que estoy planteando y cifras de todo, de electrificación del transporte, si la podemos hacer, cuántos vehículos tenemos. Entonces, mire, concentrémonos fundamentalmente en estos sectores no energéticos, que explican el 66% de las emisiones. Podemos trabajar rápidamente y reducirlas al 50%. Como les explico, la descarbonización quiere decir pasar a energías limpias, pero no solamente el sector eléctrico, es que aquí es bla, bla, bla. Mire, hay una obsesión compulsiva, todo el mundo habla del sector eléctrico. Todo el mundo se ha dedicado a hablar de que hay que meter paneles solares por todos lados, aerogeneradores por todos lados. Mire, eso no es cierto, no se puede, es pura mentira. Eso es falso. Colombia no es España, no es Inglaterra, no es Alemania, no es Estados Unidos. Nuestro sistema eléctrico es bastante renovable. No nos olvidemos de las plantas hidroeléctricas. En todo el mundo donde hay posibilidades la usan, en Brasil, en Ecuador, en Argentina, en Perú, en todas partes. Donde hay, miren, en Noruega, el 90% de las generaciones es a base de hidroeléctricas, porque tienen potencial hidroeléctrico. Y nosotros no queremos usar la hidroeléctrica porque hay unos fanáticos de energía solar y la eólica que no quieren montar hidroeléctrica. Mira, aquí tenemos un potencial de casi 100.000 megavatios. Hidroeléctricas de todo tamaño, medianos, pequeños y grandes. Hay algunos estudios, por ejemplo, mira, me acuerdo de una hidroeléctrica que me mencionó un senador caucano, Mickey, de 800 megavatios. Están listos los estudios, todo, los estudios de factibilidad, todo. Eso se puede contratar ya, si se quiere. Porque una hidroeléctrica pues, se demora 8 o 10 años, entonces estará muy disponible para el año 2028 o 2030, cuando de golpe hay necesidad de generación. Entonces, otro campo es el de, por supuesto, el 34%, entonces en mis cálculos, es debido a las emisiones del sector energético. 5% es el sector eléctrico, ya lo expliqué. Y el resto es fundamentalmente el uso de combustibles en el sector de transporte. Es decir, ahí tenemos que ir a la electrificación del transporte. Como hemos dicho, eso no se puede hacer en 12 años. Miren, ningún país del mundo lo ha planteado. Miren, ningún país del mundo, ni siquiera en el 2050, tiene planteado que el 100% de los automóviles o los vehículos están eléctricos. No, a lo mucho el 30%, porque miren, es que falta mucho. Falta que mejore la tecnología, que vayan los costos. Mire, por ejemplo, la tecnología para el transporte carga, para carros pesados, en montaña. Miren, muchos carros eléctricos que están en Europa son para carreteras planas. Si están en Bogotá, a Colombia no sirve para nada. No pueden andar nuestras carreteras montañosas. Ni siquiera en Bogotá subir por ejemplo sin comparar. No pueden. Se quedan. Se traban. No pueden. Entonces, dejemos ese afán. Esperemos que la tecnología mejore. Y que vayan los costos, porque hay varias tecnologías en proceso. Está el carro eléctrico, está el hidrógeno verde, está el amor. Eso van a ser cada vez más factibles técnicamente, mejorar la tecnología y los costos ya después, dentro de 15 años. ¿Por qué nos afanamos? Ningún país del mundo lo puede hacer. Miren, nosotros tenemos 20 millones de vehículos en 2021. Cada año entran 300.000 motos. Y claro, veo que ha estado aumentando con 200.000. Entonces, mire, el ticket de transporte sería casi en 10 años, 12 años, como dicen unos locos, casi que tocaría 2 millones de vehículos volverlos eléctricos. Mire, eso no hay ningún país del mundo que lo haya hecho ni lo que piense hacer. El único que lo puede hacer es China. Nadie más lo puede hacer. Entonces, lo que digan esos son unos locos. No tienen ni idea de lo que están hablando. Entonces, yo lo que quiero es, con esto, desmitificar todo lo que hay para que sean políticas racionales y técnicas. Es lo que quiero. Yo soy partidario de hacer un cambio climático y bajar las emisiones. Pero no solamente está en estos temas técnicos, sino un problema más grave, que es el tema del productivismo y la sociedad del consumo capitalista, que eso hay que ver cómo se elimina y se disminuye. Por ejemplo, la obsolescencia de los equipos es temprana. Entonces, usted tiene que utilizar un cambio de celular casi que todos los años. O los carros, todo. Las televisiones. Eso hay que acabar ese deseo productivo. O los días sin hijos son terribles. Eso es promover el consumismo. Es que la gente compre más. O los avisos luminosos. Eso hay que eliminarlo. La nevada llena de iluminación por todas partes, ¿no? El transporte, por ejemplo. Promover el transporte. O sea, mire, aquí la gente piensa en el carro eléctrico, que me parece bien, o carro de amonio, pero no piensa una cosa, la congestión.
La idea no es tener más carros, porque sean eléctricos o de diésel o de gasolina, va a haber congestión de vías. Necesitarán más vías. Y eso produce congestión en las ciudades. Entonces, uno tiene que pensar en eliminar la congestión, o sea, necesidad del carro privado. Y ver cómo se hacen menos viajes por persona, menos viajes para buses, menos viajes en avión, o sea, disminuir el consumo de energía. Y promover todos los transportes masivos. Eso toma tiempo. Por ejemplo, volver a la vía fluvial. Mire, si uno lee la historia de la colonia, cómo se utilizaban las vías fluviales. Que en Magdalena, que allá en el norte de Santander, el Zulia, diferentes ríos se utilizaban para transportar. Eso se olvidó en Colombia. O los ferrocarriles nunca han sido una opción exitosa en Colombia. Hay que construir ferrocarriles, sistemas de transporte masivo, metros. Eso toma tiempo. Eso no se hace en 4 años. Eso toma tiempo. Toma 10 a 30 años. Pero hay que hacerlo. Lo importante es comenzar. Entonces, señores, esto es lo que quería decirle. Olvídense, quítese la cabeza de que aquí hay que montar más y más plantas de energía solar o eólica. No le hagamos favores a la multinacional y a todos aquellos que están interesados en vender. Y además hay corrupción. Ya hay corrupción para vender paneles solares, ¿no? Porque aquí los países desarrollados quieren vender equipos porque eso da empleo. Yo no quiero darle empleo a los chinos ni a los europeos comprándoles locamente paneles solares y aerogeneradores. Yo lo que quiero es que construyamos esos equipos aquí, que construyamos los paneles solares, los aerogeneradores, y con un plan poco a poco ir montando este tipo de tecnologías. Por ejemplo, serviría mucho paneles solares para zonas rurales, ¿no? O energía al viento. Eso es importante para darles una seguridad energética, un complemento con la energía eléctrica. Entonces, señores, fíjense esas estadísticas, los datos empíricos, la tecnología. No crean en verdad de muchas personas que hablan sin conocer lo que hacen. A mí me da pena porque esto voy contra la opinión de mucha gente que solamente habla de paneles solares y aerogeneradores, y eso no es así. Colombia no es España, Colombia no es Inglaterra, Colombia no es Alemania, Colombia no es Singapur, Colombia es Colombia. Colombia es único en el mundo en el tema del cambio climático y energético. Nosotros no somos iguales al mundo. Somos muy diferentes, somos un país muy específico, muy diferente. Y por lo tanto tenemos que tener nuestras soluciones y nuestros propios diagnósticos y no dejarnos meter el cuento de todas esas ONG europeas que lo único que quieren es vender sus productos y meternos la ideología de los europeos. Hay que acabar con el eurocentrismo, que es un continente que hoy está en decadencia, como está mostrando el conflicto ucraniano, que es un país, un continente que es un sirviente de los Estados Unidos, de la OTAN. Nosotros tenemos que ser un país independiente, y en lo que pensamos, y en nuestras estrategias, y nuestras políticas. Muchas gracias.